Muy buenas amigos del canal, hoy voy a hablar de un artista para mí muy importante y está en mi lista, eh, polaco, llamado Wysicki. Bueno, un autor bastante oscuro, que vamos a hablar un poquito de él. Nace en 1929 en la ciudad polaca de Sanok. Bueno, estudió arquitectura y después se dedicó al mundo de la construcción. No se dedicó, o no estudió, mejor dicho, en una universidad artística, por lo tanto, un artista autodidacta. Va a comenzar en los años 60 a interesarse, bueno, se va a interesar mucho por el mundo del arte y va a comenzar a realizar fotografías y fotomontajes bastante curiosos y bastante interesantes que os voy a mostrar, que bueno, prácticamente pues aparecen rostros arrugados, bueno, retratos sin rostros, donde ya está poniendo sobre la mesa pues toda la estética que vamos a ver después en sus pinturas. Eh, Sus primeras obras pictóricas podemos decir que son abstractas, donde va a realizar también algunas obras figurativas bastante genuinas, donde va a mezclar el arte primitivo, el surrealismo, podemos ver bueno, la influencia de Dubuffet, también de Pauly, de Kubin, y a partir de ahí pues va a realizar unas obras que bueno, pues son verdaderamente espectaculares y va a experimentar muchísimo. Es un artista, por lo tanto, que va a estudiar por su cuenta. Ya lo he comentado anteriormente, que bueno, fue un artista autodidacta, aunque estudió arquitectura, la arquitectura va a tener una influencia muy importante en su obra. Sus obras las preparaba en soportes fabricados por él, en paneles de aglomerado. Era un amante de la música clásica, ¿no? Y bueno, cuando tenía la oportunidad de crear, pues escuchaba este estilo de música. Una obra, unas obras terroríficas, hipnóticas y depresivas. Un universo fantástico y post-apocalíptico, pero agregando en sus composiciones elementos de la realidad, perfilando el autor con su intuición el misterio de la muerte y dando como resultado una escena delirante y opresiva. Hay que comentar que muchas de sus obras no llevaban título, dándole un carácter inescrutable a su trabajo. Es indudable que en la obra del autor polaco podemos ver la influencia de otro gran autor, en este caso el gran artista suizo Giger, sobre todo en lo que, bueno, con ese universo pues maldito del grandísimo artista suizo lo podemos ver reflejado o hay algún tipo de destello en la obra del artista Wysicki. Decir también que es un autor y a mí me encanta porque mantiene lo innovador, y por otro lado también investiga las disciplinas artísticas de los clásicos, sobre todo del barroco. Hay que citar a dos grandes artistas de este estilo, de este movimiento, que es Velázquez y Rivera. En la obra de Wysicki podemos ver la influencia del españoleto, sobre todo cuando vemos el dibujo, ¿no? El dibujo bastante preciso del artista polaco y sobre todo cómo plasma la realidad grotesca de una manera brutal, con esos colores oscuros y sobre todo utilizando el marrón y el rojo. Nos va a recordar mucho al barroco. Y por otro lado a Rivera y por otro lado a Velázquez, sobre todo la manera de pintar los espacios, los vacíos que pintaba el pintor sevillano de una manera acelerada y creando ese, pintaba el aire, digamos, el artista sevillano, pues bien, también se basa Wysicki en esta técnica para poder crear esos ambientes tétricos y lúgubres que podemos ver en la obra de este grandísimo autor, de una manera siempre manteniendo esa personalidad, ¿no? Y esa forma de pintar tan genuina de Wysicki, que para mí es un artista muy importante de este siglo, del siglo XXI. Pese a la oscuridad de su obra, bueno, Wysicki era una persona bastante agradable y sociable, y muchas entrevistas que se le hizo, que bueno, era complicado porque era una persona bastante tímida, no le gustaba mucho el tema mediático, pero llegaba a decir que en su obra había elementos humorísticos y con, bueno, y con cierto carácter esperanzador en sus trabajos, con lo cual es bastante contradictorio. Pero quiero decir esto porque no tiene nada que ver la vida con la obra del autor. Esto es algo que yo siempre me molesta mucho
cuando se publicita a un artista, que ahora voy a comentar los sucesos que le pasaron, que fueron bastante negativos, pero no tiene nada que ver la obra con su persona o como fue en vida este autor, lo que hizo en vida, y si fue simpático o no simpático, o fue una persona huraña, o fue una persona que se comportó mal con otras personas. Es decir, no tiene nada que ver. Por pintar como pintaba él, no tiene que ser una persona, pues, como he dicho anteriormente, con esas características. Es todo lo contrario, era una persona normal. Hay un cierto misticismo, ¿no?, con el tema de la figura del artista, que parece que es un extraterrestre que viene de otro planeta y que por pintar así, pues, es una persona distanciada de la sociedad. No. El autor, creador, es una persona normal. Sí, es verdad que tiene un talento extraordinario para crear cosas, pero después le puede gustar el fútbol, le puede gustar, se puede tomar una cerveza en un bar viendo un partido de fútbol, o lo que sea, ¿no? O cualquier cosa mundana que mucha gente le gusta, y a los artistas también le gusta. Es decir, no quiere decir esto que seamos gente de otro ámbito. Lo digo porque, desgraciadamente, hay mucha publicidad sobre este tema, de que se crea un distanciamiento, hace que se cree un distanciamiento, todo esto, entre el espectador y la obra, ¿no? Porque, bueno, se intenta llamar la atención de alguna manera, y, bueno, pues se intenta buscar siempre digamos, esa literatura barata, y que yo creo que no es positivo de decirte que, bueno, que fue un artista maldito y que por lo tanto pintaba así. Se ha llegado a decir que Bensinski, pues, era un autor bueno, que ya en sus obras, en sus trabajos, ya estaba previendo lo que le iba a pasar en el futuro, cosa que yo creo que eso es totalmente absurdo, decir eso. Y, bueno, son pocas cosas las que estoy diciendo, porque hay muchas, y bueno, sería para otros vídeos. Pero, desgraciadamente, Bensinski tuvo una vida, bueno, en principio una vida normal, pero en su última etapa sufrió bastante. Bueno, él murió a causa de un homicidio, es decir, él fue asesinado por el hijo del conserje de un edificio donde él vivía, bueno, se encontraron el cuerpo del autor polaco, que en ese momento estaba ya a punto de inaugurar su museo en una ciudad polaca, y que, bueno, por un ajuste de cuenta, por un préstamo, pues, desgraciadamente, el hijo del conserje, bueno, pues, y no está claro el tema, es un tema bastante confuso. Le asestó 17 puñaladas, 2 de ellas mortales, y anteriormente a ese caso, pues, su mujer, anteriormente a ese suceso fatídico, su mujer murió de una enfermedad grave, y posteriormente su hijo se suicida. Su hijo era presentador de un programa de radio, era crítico de cine, y, bueno, pues era bastante famoso en Polonia, y se suicida y ve el cuerpo de su hijo, ¿no? Lo ve y queda bastante mal. Ya ahí queda totalmente tocado, sigue pintando, pero desgraciadamente sufre ese suceso que acaba con su vida. Un autor que lo considero de los grandes y del siglo XXI, es decir, no estoy hablando del siglo XIX y del siglo XVIII, estoy hablando del siglo XXI. Hay muchos artistas muy importantes. Bensinski es un autor que no es muy reconocido en la historia del arte. Sí, es verdad que en vida tuvo mucho éxito. Fue un artista que tuvo reconocimiento, como he comentado. Bueno, pues, en Polonia era una institución, era uno de los artistas contemporáneos más importantes. Tuvo una repercusión internacional también bastante relevante, pero sigue, bueno, pues no se habla mucho de este autor en España ni en Estados Unidos, se habla muy poco. Y hay muchos artistas que, bueno, copian, o artistas o pintores, mejor dicho, que copian hasta la saciedad la obra de Bensinski. Incluso muchos de ellos son famosos. Y, bueno, me parece injusto que bueno, estos autores copian, imitan y la estética de este autor, y no se hable del verdadero padre de esas obras. Sobre todo estoy hablando en el ámbito del surrealismo oscuro. Los videojuegos. Ya he hablado un poquito sobre este tema. Videojuegos de supervivencia, de terror, de horror. Lo voy a decir en inglés porque de survivor horror, no sé si lo he dicho bien, pero bueno,
juegos de terror, bien como Silent Hill, Resident Evil, bueno, pues cantidades de videojuegos que tratan sobre este tema. Bueno, pues la estética se basa mucho en Beziski y en Giger también, pero en Beziski hay, vamos, son copias. Y muchos pensarán que no están acostumbrados a ver pintura y a ver obras pictóricas, sobre todo de este estilo, pues dirán, qué original, ¿no? ¿Qué original son estos videojuegos, etcétera? Bueno, son originales, lógicamente, pero en ciertos aspectos son copias totalmente de la estética de grandes autores del siglo XXI y del siglo XX, y sobre todo de Giger, que fue, de Beziski, donde muchos fantasmas y monstruos que salen en este videojuego pues son sencillamente figuras protagonistas de la obra creadas por este grandísimo autor, el maravilloso autor Beziski. Sin duda, un grande que hay que conocer más y que hay que hacer más exposiciones de él y que desgraciadamente pues se conoce bastante poco. Fue también escultor y hay una maravillosa cruz porque bueno, la simbología en la obra de Beziski es fundamental. Hay una cruz en Nevada que es una conmemoración a su trabajo y a su vida. Hizo muchas esculturas también, pero con esa temática, una temática bastante experimental y bastante siniestra. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos a mi canal, dadle al like, podéis encontrarme en Instagram y en Facebook, Alejandro Aldehuela. Hasta el próximo vídeo, un saludo.